Muy buenos días para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora de la mañana, en este día 13 de diciembre, un día del Señor, en este día santo sábado. Que el Señor pues pueda bendecirlos a cada uno de ustedes. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Tenemos un título para esta mañana: Somos soldados del Señor. Eso es una aclaración que debemos de entender la vida de un soldado para hacer la comparación que también somos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante entender o pensar en el compromiso que adquiere un soldado y también nosotros como soldados espirituales de nuestro Señor Jesús. Para continuar, los invito a que hagamos una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos en esta mañana por la vida, por la oportunidad que nos concedes. Gracias, Señor, porque nos permites meditar en tu palabra, porque nos permites ver la luz de este nuevo día. Perdona, Señor, nuestros pecados. Bendice este programa y a cada uno de los hermanos y amigos que lo sintonizan. Te suplicamos por los enfermos, por los que claman a ti, por sus diferentes necesidades. Obra en sus vidas, Señor, de acuerdo a tu voluntad, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Pues lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con el tema de esta mañana. Lo decíamos hace un momento: somos soldados del Señor. Para este día 13 de diciembre, dice la cita bíblica, Romanos 8, el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Hermanos, qué interesante es pensar en qué hemos sufrido nosotros. El apóstol Pablo sí había sufrido. Él cuenta su testimonio y él menciona de que había sufrido, dice, persecuciones. Él mismo dice, 5 veces he sido azotado. 3 veces con vara y 2 con látigo. También menciona que estuvo preso, estuvo en peligros en el mar, peligros en el desierto, peligros en el camino. Pasó necesidades. También en un momento tuvo abundancia, pero él se alegraba que la palabra de Dios se había predicado, se había dado a conocer en todos los lugares donde él pasaba. Así que ese era su mayor orgullo, decir, yo he predicado, a pesar que él no pensaba en el sufrimiento físico, que en una ocasión lo apedrearon y lo dejaron como muerto, pero aún estaba con vida, porque Dios le preservó la vida para que siguiera anunciando el evangelio. Ahora, él que ha sufrido, él dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Hermanos, nosotros sí hemos sufrido, pero nada que ver con el apóstol Pablo, ni mucho menos con nuestro Señor Jesús. Pero lo que queremos llegar es que sí van a venir momentos difíciles, como persecuciones y pruebas para los hijos de Dios, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que la recompensa que viene de parte del Señor es mucho más grande, dice el apóstol Pablo. Es mejor, o sea, no se compara con todo lo que se sufre, no se compara lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Y eso es muy halagador, ¿verdad? Para nosotros pensar en la recompensa, no pensar en el sufrimiento, pensar en lo que Dios ha preparado. Eso es lo importante que debemos mantener firme, ¿verdad? En lo que conocemos, en lo que predicamos, porque el apóstol dice que no se compara con nada todas las aflicciones de este tiempo presente con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Hermanos, tomemos en cuenta, ¿verdad?, el consejo de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Quiero compartir con ustedes la lectura de esta matutina que dice así: nadie pensaría en ingresar al ejército en época de guerra abrigando la esperanza de disfrutar de comodidad y complacencia propia. Quienes están en el ejército saben cuáles son las penurias y privaciones
a las que se los somete, y mientras la guerra se prolongue, tendrán una comida común y con frecuencia raciones escasas, largas jornadas de marcha, a pie, soportando el calor del sol abrasador, acampando por la noche al aire libre, expuestos a la humedad de la lluvia y el frío de la escarcha, arriesgando la salud y la vida, siendo el blanco constante del enemigo. Así que, hermanos, es muy importante poder pensar, ¿verdad? En la lectura nos hace una comparación con un soldado literal, un soldado que se alista, dice, en época de guerra, no esperando que va a tener, dice, comodidades o todo lo que un ser humano pues desea, ¿verdad? A favor nuestro. Dice que el que se lista en el ejército en épocas de guerra, solo estamos haciendo la comparación, ¿verdad? El que se alista no disfruta de comodidades ni complacencia propia. Sabe de las privaciones que va a sufrir, sabe de esas penurias, sabe a lo que lo van a someter, sabe, ¿verdad?, del esfuerzo físico que tiene que realizar para esas largas caminatas, para el peligro en que enfrenta por los enemigos. Arriesga su salud y la vida misma, siendo el blanco, ¿verdad?, de los ataques. Pero tomemos en cuenta, por eso decía la lectura, somos soldados del Señor. Si un soldado hace esfuerzos, yo platicaba con uno que fue soldado y me decía este hermano que cuando lleguen al ejército hacen un juramento que van a defender la patria si fuera posible con su vida. Ahora, el apóstol también hace comparaciones, que la vida del cristiano es como un soldado, pero no ya del ejército de cada país, sino del ejército del Señor. Dice esta lectura, se compara la vida del cristiano como la de un soldado, y sin soborno de comodidad y complacencia propia. La idea de que el soldado cristiano pueda ser excusado de los conflictos, librarse de pruebas, disfrutar de las comodidades, aún de los hijos de la vida, es una farsa. El conflicto cristiano es una lucha y una marcha en la que se requiere paciencia. Se deben realizar tareas difíciles. Aún en la vida cristiana tiene que enfrentar, tiene cosas que soportar y mantenerse firme como la de un soldado, de no retroceder, sino cumplir su misión, en este caso de predicar el Evangelio. Por eso el apóstol hace la comparación, y la lectura que estamos analizando también hace la comparación de un soldado terrenal con la de un soldado ahora espiritual. Dice, este conflicto a menudo resulta fatal para el cristianismo, de aquellos que con la idea de pasarlo bien se enrolan como soldados de Cristo en su ejército y experimentan pruebas. Dios no les da el galardón a las personas cuya vida en este mundo han sido una larga experiencia de placeres y comodidades. Así que si nos enlistamos, tenemos que saber a qué vamos. Vamos a una batalla, es un conflicto, pero entre el bien y el mal. Y muchos, dice, se enlistan sin saber que van a experimentar pruebas. Nosotros tenemos que estar conscientes que la vida cristiana no va a ser fácil. Sí tiene recompensa, y gran recompensa que el Señor nos ofrece, pero tenemos que ser fieles. En esta tierra vamos a encontrar oposiciones, pero nosotros necesitamos mantenernos del lado de nuestro Señor Jesús. Dice, se espera que quienes sirven bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emmanuel realicen una tarea difícil que les requerirá el empleo de todo el poder con que Dios los ha dotado. Tendrán que pasar pruebas dolorosas por la causa de Cristo. Habrán de soportar conflictos que quebrantarán su alma, pero si se mantienen siendo soldados fieles, dirán como Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que Pablo decía, ¿verdad?, que todo lo que él sufría, todos los acontecimientos, ¿verdad?, que lo afligían, él decía, esta es una leve tribulación momentánea. En comparación con la gloria eterna que el Señor nos ofrece, pues lo de esta vida es algo pasajero.
Todas las dificultades que nos vienen simplemente sirven para prepararnos para las tareas más grandes. El Señor tiene sus métodos y Él sabe cómo pulirnos. Así que vienen dificultades. Y el consejo que nos da en esta lectura es ser como un buen soldado que está dispuesto a defender la patria, ¿verdad? En este caso, a defender la verdad de Jesucristo. Dice, hermano, un ejército que no haya aprendido a obedecer las órdenes del capitán, bien puede desmoralizarse. Cada soldado debe desempeñarse en armonía con los otros. La unión hace la fuerza. A menos que haya unión, los esfuerzos serán vanos. Aunque los soldados puedan poseer excelentes cualidades, no serán combatientes seguros y dignos de confianza si desempeñan ajenos al accionar de sus camaradas. Así que, hermanos, no podemos decir, no, yo tengo capacidades o yo lo puedo hacer y quiero hacer las cosas a mi manera. No, te necesitamos, dice, aprender a obedecer las órdenes del capitán. Siempre un soldado es dirigido por alguien. Ahora, en nosotros como cristianos somos dirigidos por nuestro Señor Jesús. Él es nuestro verdadero capitán. Él es nuestro ejemplo. Él va adelante de nosotros. Y dice, ¿verdad?, que cada soldado debe desempeñarse en armonía con nosotros, ¿verdad?, con nosotros soldados. No podemos tratar de hacer las cosas a mi manera o de la forma que yo quiero, sino tiene que ser en armonía con los demás. Porque dice, la unión hace la fuerza. Y si no hay unión, todos los esfuerzos que hace, ¿verdad?, la iglesia serán vanos. Necesitamos aprender que todos nosotros somos soldados y tenemos un capitán que es nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es nuestro deber? Trabajar armoniosamente para dar un buen testimonio al mundo que nos rodea de que estamos aprendiendo de nuestro Señor Jesús. Dice la lectura, en el servicio a Cristo no se puede mantener una actitud independiente. Nadie, ¿verdad?, puede hacerlo por aparte, ni nadie puede decir, no, es que yo así lo quiero hacer. Todos tenemos que estar en armonía para poder hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Así como un soldado terrenal, ¿verdad?, un soldado terrenal, están trabajando en armonía, con un propósito. Y si alguien no lo hace así, no funciona como un buen soldado. Porque el apóstol Pablo también menciona en 1 Timoteo que hay buenos soldados, quiere decir que también existen malos soldados. Pero si nosotros nos unimos como iglesia, existe una unión y armonía, vamos a realizar la obra que Dios quiere que realicemos. Porque dice que en el servicio a Cristo no puede mantenerse una actitud independiente. Ahora dice, aquellos que prefieren actuar solos no son buenos soldados. Hay alguna irregularidad en el carácter de ellos que deben ser corregidas. Es posible que consideren que actúan a conciencia, pero no lo hacen la obra de Cristo. No pueden ofrecer un servicio eficaz. La labor de ellos tenderá a distanciarse de los otros, cuando la oración de Cristo por sus discípulos era para que fueran uno, así como Él es uno con el Padre. Así que, hermanos, ¿cuántos queremos actuar solos? ¿Cuántos queremos hacer las cosas sin comunicar, sin acordar, ¿verdad?, con los demás hermanos, los planes que queramos hacer? Si queremos actuar solos, dice, no somos buenos soldados. La oración que hacía Jesús en una ocasión fue la unidad por la iglesia. Él le decía a su Padre, así como nosotros somos unos, que ellos también aprendan a ser uno. Hermanos, somos soldados de Jesucristo. Y si somos soldados, nuestro deber es trabajar en armonía como soldados de Cristo y dirigidos por nuestro capitán, que es nuestro Señor Jesús. Que el Señor bendiga su palabra y a cada uno de los hermanos y amigos es mi deseo en Jesús. Amén. Vamos a finalizar con una oración. Padre, que moras en las alturas de los cielos, agradecemos por la vida, por la oportunidad que nos concedes de meditar en tu palabra. Ayúdanos a entender que somos soldados y que tu Hijo amado es nuestro capitán, que nos dirige de acuerdo a su voluntad. Señor, danos de tu Espíritu Santo para ser de esos soldados valientes que defiendan la verdad con la aclaración de tu palabra. Ayúdanos. Danos ese espíritu misionero
para poderlo hacer de la mejor manera. Bendice a tu iglesia, bendice, Señor, las diferentes actividades. Te pedimos también por los enfermos, pues lo pedimos sin merecerlo en Jesús. Amén. De esta manera hemos finalizado el programa de esta mañana y los esperamos para un próximo programa en esta página de SMI Reforma El Salvador. Bendiciones para todos.